Muy, pero muy buenas noches a todas y todos los públicos que se conectan con nosotros a este espacio dedicado y pensado para ustedes. Les damos la bienvenida desde la sección de Arte y Cultura de la Universidad Militar Nueva Granada y el Museo Nacional de las Telecomunicaciones. Esta charla hoy está titulada como Museografía Inclusiva y está enmarcada en una serie de eventos conmemorativos que pues casualmente se celebran hoy y el mes en general, ¿no? Por un lado, tenemos el mes del patrimonio cultural en Colombia. Por otro, está el Día Internacional de la Lengua de Señas, que se celebra hoy 23 de septiembre. Y tenemos también la Semana Internacional para las Personas Sordas. ¿Mm? Y qué mejor que contar con dos invitadas especiales que nos honran con su presencia. Desde Chile, ellas son gestoras y promotoras de proyectos patrimoniales, cuyo punto común es la temática de accesibilidad universal en museos y espacios culturales. También queremos darle la bienvenida a públicos que nos visitan desde otros países como Chile, precisamente porque nuestras invitadas vienen desde allá. Bueno, no sé, ya para entrar en materia, le quiero dar la bienvenida a Caterine Zamora, Zamorano, perdona, Zamora. claro. Sí, perdóname, Caterine. Ella es licenciada en Historia, en Gestión y Administración Sociocultural por la Universidad de Santiago de Chile, fundadora y directora de MUSI, Museografía Inclusiva. Su área de trabajo son la investigación histórico-patrimonial, la gestión cultural, la mediación en museos y la inclusión en espacios culturales. Ha trabajado en el Departamento Educativo del Museo Histórico Nacional y como encargada del área de educación e inclusión en el Museo de Arte Colonial de San Francisco. De la misma manera, ha realizado capacitaciones sobre la inclusión para diferentes fundaciones y universidades de Chile. Por otro lado, nuestra otra invitada también especial, Francisca Loza Corbalán, historiadora de arte de la Universidad SCHEC y magíster en estética americana de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de trabajo son la investigación artística, gestión cultural y la inclusión en espacios culturales. Se ha desempeñado como gestora cultural en proyectos patrimoniales con más de 5 años de experiencia. Ha realizado estrategias de promoción y difusión de actividades en museos, así como alianzas de colaboración con municipalidades, centros culturales y organizaciones afines. Culturalmente trabaja como investigadora y asesora de proyectos culturales vinculados a la historia del arte, patrimonio e inclusión. También le queremos dar la bienvenida a dos personas que nos acompañan desde la interpretación. Por un lado, Laura Cárdenas. Ella es trabajadora social y se desempeña como intérprete de lengua de señas colombiana desde el año 2016, evidenciando una trayectoria en contexto educativo en donde la búsqueda profesional ha estado direccionada por lograr una inclusión real desde la perspectiva interseccional y de género. Y por otro lado, Laura Medina, Michu para nosotros, licenciada en Pedagogía Infantil y estudiante de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural de La Rioja. Posee un nivel alto en el conocimiento de la lengua de señas colombianas, lo que le ha permitido como intérprete comprender y transmitir información fehaciente del registro de intérprete. Para esto, pues realmente les damos las gracias por aceptar la invitación, por apoyarnos y pues bueno, realmente el tema de hoy es muy apasionante para nosotros y pues nada, John. Buenas noches a todos, gracias a todos nuestros públicos desde Colombia, desde diferentes lugares de Colombia, también a nuestros públicos en Chile y a todos los invitados con capacidades diversas que el día de hoy, en esta noche, nos acompañan. Gracias a nuestras invitadas, hablo de todas ellas, hablo de Caterine, hablo de Francisca, hablo de Laura Cárdenas y Laura Medina por estar aquí apoyándonos en este proceso, que para nosotros es muy importante porque como muchos otros museos, estamos pensándonos precisamente desde la inclusión.
El ciclo de conversatorios en el que estamos enmarcados es Museos, Innovación, Ciencia y Nuevas Tecnologías. Y es muy oportuno precisamente hablar de inclusión, especialmente cuando los museos están mirando a futuro precisamente a través de la generación de nuevas tecnologías, nuevas exposiciones, nuevos contenidos, pero en muchas ocasiones esos contenidos no permiten generar procesos de inclusión con sus diferentes públicos. De ahí que sea importante precisamente tener en nuestro escenario tanto a Caterín como a Francisca, quienes en Chile desde muy temprano, desde 2014, como ya nos lo van a explicar, iniciaron este proceso, un proceso que las ha llevado por un camino bastante grande, donde han empezado a interlocutar entre diferentes museos y en todo el sistema cultural en Chile con el tema de la inclusión. Entonces, para Caterín, bienvenida, lo mismo para Francisca. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entremos en materia. ¿Cómo podremos entender entonces nuestro título? ¿Cómo entendemos inclusión en términos precisamente de esa exclusión de derechos culturales que no permiten que la inclusión surja o funcione como tal? Bueno, mira, desde MUSI, cuando empezamos este proyecto con Francisca, las ideas base o pilares son tres, básicamente. Una que es accesibilidad universal, inclusión y diseño universal, que se parecen, pero tienen sus pequeñas diferencias. Cuando uno piensa en museos, cuando piensa en inclusión en museos, al menos nosotros como MUSI lo vemos desde lo más amplio posible, ¿ya? Hacemos museografía inclusiva no solamente para personas en situación de discapacidad, que puede ser física o sensorial, por ejemplo, sino que también pensamos el espacio para que sea accesible, agradable, ¿cierto? Para todas las personas, que todas las personas puedan moverse autónomamente por estos espacios culturales. Entonces, así la inclusión la entendemos también como una forma de poder llevar a este espacio, ¿ya? Y que se sientan bien en ellos, personas que de repente son usuarias de silla de ruedas por un accidente o temporalmente, adultos mayores que muchas veces no van a estos espacios porque no hay asientos, los recorridos son muy largos o incluso la entrada misma al sitio no es accesible, personas embarazadas, niños, ¿cierto? En el fondo pensar en toda la sociedad, porque inclusión tiene que ver o está ligado el término con diversidad de públicos. Entonces nosotros lo que queremos apuntar un poco es a ese concepto, a la diversidad de públicos, entendiendo que todos somos distintos y todos tenemos los mismos derechos a tener espacios de ocio, de recreación, de cultura, donde podamos estar y sentirnos bien. Y también desplazarnos de forma autónoma. Por eso también lo ligamos el término inclusión con accesibilidad universal, que se liga un poco más a lo arquitectónico, pero nos permite como hacer esos puentes entre inclusión, accesibilidad y diseño universal, que básicamente el diseño universal es pensar ¿cómo hago este espacio inclusivo y accesible? Entonces, desde el inicio, ojalá, por ejemplo, al plantear una exposición o un espacio, desde ya, desde la idea, ¿cierto? Preconcebirla ya como accesible e inclusiva. Ahí Francisco también tiene harto bagaje en temas de inclusión y accesibilidad. Precisamente por eso quería preguntarles, detrás de cámaras habíamos hablado algo que nos parecía muy interesante y que es atípico, sobre todo en museos, y es cómo ustedes dos terminan encontrándose, tú desde la práctica, Francisca precisamente desde el trabajo que estaba haciendo en el Museo de Arte Colonial, pero lo que más nos llamaba la atención era el área precisamente donde estaban trabajando, ¿sí? Que era educación e inclusión. ¿Nos pueden contar algo de esa historia?
Yo trabajaba en la parte de gestión cultural en el museo, no precisamente en educación ni mediación. De repente me tocaba igual ayudar en mediación, y ahí fue junto con otra compañera del área educativa. Pensamos cómo poder hacer el museo más accesible bueno, llegaban pocos visitantes con alguna discapacidad, pero cómo poder hacer que ellos también pudieran disfrutar del recorrido, de las obras que están ahí presentes. Y ahí fue como surgió en el año 2014 hacer un proyecto inclusivo y multisensorial, que le llamamos nosotros. Sí. Bueno, con Francisca, ella había liderado este proyecto inclusivo y después nosotras nos conocimos en ese museo en 2018. Yo venía haciendo temas de inclusión en otros museos y espacios donde había trabajado, donde a veces proponía, por ejemplo, hacer recorrido en lengua de señas, porque tengo una abuela, mi abuela materna es sorda. Entonces, desde que estaba estudiando, yo decía, ¿por qué no se hacen recorridos, por ejemplo, en lengua de señas en los museos? ¿Por qué no se considera a las personas sordas? Y claro, y después cuando seguí estudiando, haciendo la práctica y después trabajando en estos espacios, siempre era como una inquietud que yo tenía. Y siempre en los espacios lo proponía, pero no era un tema que estuviera muy vigente. Sobre todo porque, como nos ha pasado mucho con Francisca, en muchos espacios dicen para qué vamos a hacer ciertas actividades inclusivas si este tipo de público no viene, por ejemplo, con alguna discapacidad. Y claro, y nuestra respuesta siempre era, obviamente no van, porque si alguna vez alguno de ellos fue y vio que el espacio no era inclusivo, no va a volver. Y no hay mejor promoción de un espacio que el boca a boca. Entonces, basta con que una persona vaya y vea que el espacio no es inclusivo, no es accesible, para que no vuelva. E incluso a veces no es necesario ni siquiera tener toda la infraestructura. Pasa muchas veces por la buena atención, por la empatía del personal. Entonces, a veces se corta ese puente. Entonces yo siempre, mi propuesta era, bueno, hagamos actividades para que justamente empiece a venir este público y sea usuario frecuente. Y después en 2018 trabajamos junto con Francisca. Yo llegué al área de educación e inclusión, era la encargada de área, y ahí con Francisca también hicimos varios seminarios y la Semana de la Inclusión y varias actividades relacionadas al tema. Y lo que se hizo en el Museo San Francisco en 2014 igual fue pionero, porque en los últimos 2 años en Chile se ha puesto como en boga el tema y hay museos que han comenzado a hacer actividades, pero en ese año que estamos hablando no se veía este tema. Nosotros hablamos de los museos y de que la inclusión para los museos es un objetivo, ¿sí? Sin embargo, a veces olvidamos que lo que es para nosotros un objetivo, para otras comunidades es un derecho. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona la inclusión y los derechos culturales? ¿Quieres decir, Fran? Francisca. Claro, es un derecho de todas las personas poder acceder al arte, a la cultura sin distinción. No porque una persona sea ciega, sorda o tenga que andar en silla de ruedas, no puede acceder a lo que una persona que se considera normal puede o no. Entonces, en ese caso, la inclusión en cultura debería ser igual y todos los espacios deberían estar considerados para personas, sean altas, bajas, como decía Katy, embarazadas, gente con cabestrillo, con muletas, para que todos en general pudieran acceder a los mismos espacios, a la misma cultura y que fuera más igualitario en ese sentido. Claro, porque es decir, perdón. Sigue, sí. No, que estos espacios, generalmente cuando se piensa en públicos, se piensa como para llegar, entre comillas, a la mayoría. Pero sí, en esa mayoría se deja mucha gente afuera, porque nadie está libre, uno mismo, de algún día sufrir un accidente, doblarse un pie, por ejemplo, como decía Francisco, usar un cabestrillo, y ahí recién las personas toman conciencia de
de lo poco inclusiva que es la ciudad, de que es un museo, por ejemplo, o tu propio lugar de trabajo. Y ahí a veces, muchas veces la gente toma conciencia cuando le pasa algo. Entonces, en verdad uno no debería pensar así, uno debería hacer los espacios desde el inicio, y en este caso, cuando ya están construidos, ir desarrollando proyectos que lo vuelvan más inclusivo, porque todos tenemos derecho a la cultura, al ocio y de manera autónoma, porque la idea tampoco es incluir desde esta mirada asistencialista, ya ver a la otra persona como con estos términos malos, peyorativos, como el tonto, el enfermo, ¿cierto? El minusválido, que lamentablemente todavía uno lo ve, lo escucha. Entonces, ir cambiando esa concepción y ir mostrando que todos tenemos los mismos derechos y que todos podemos salir un día a un lugar, a ver una exposición, una obra de arte, y ser capaz de desplazarse autónomamente sin esta mirada como de pena que a veces quiere imponer la gente que te atiende. Tú nos hablabas, por ejemplo, de que acceder a los contenidos en muchas ocasiones se hacía entendiendo la posibilidad física de poder estar en medio de ellos, ¿sí? Pero también nos centrabas en reflexión y nos hablabas sobre cómo hacer que esos contenidos surtan efecto a través de diferentes capacidades sensoriales. ¿Nos podrías de pronto ampliar un poquito más esa idea? Sí, por ejemplo, cuando uno habla de inclusión aquí en el museo, como le habíamos comentado al principio, la idea es abarcarla desde lo más amplio posible, ¿ya? Tanto en temas de discapacidad como de situación socioeconómica, porque mucha gente que tiene pocos recursos económicos no va a estos espacios o le quedan muy lejos, ¿cierto? Pero también inclusión viéndola desde activando todos los sentidos, ¿ya? Porque lamentablemente el típico lema de los museos es como el no, no, no. No puedes correr, no puedes hablar, no puedes tocar nada. Entonces, en el fondo solo puedes mirar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona ciega? Pero también, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la gente adulta? Porque, seamos sinceros, si uno va a un espacio, no solamente los niños quieren tocar, a todos nos gustaría poder tocar quizá un mueble, algún objeto. Entonces, también hagamos del museo un espacio más empático. Busquemos cómo activar todos los sentidos, ya que hayan elementos para el tacto, para la vista, para el olfato, el gusto, ¿por qué no? Porque si uno activa todos los sentidos, también el aprendizaje es más profundo. Cuando uno, por ejemplo, muestra más interés o hay una motivación extra, ¿cierto? Los estudios dicen que la comprensión de las cosas, de los elementos, es más profunda también. Entonces, también una forma de ver la inclusión es activando todos los sentidos para que la experiencia en verdad sea enriquecedora para el que visita estos espacios. Francisca, una pregunta. Cuando tú estabas precisamente en esos procesos de mediación, tú como historiadora del arte, ¿qué podías o qué se puede considerar como una acción excluyente desde el museo, precisamente en términos de este tema que estamos abordando? Las obras de arte, de repente las obras de arte, por ejemplo las pinturas, sobre todo las obras que son bidimensionales, una persona ciega o con baja visión no puede percibirla. O también sería que en los museos o en los centros culturales, generalmente al ser antiguos o patrimoniales algunos, muchas veces la entrada no es accesible. Entonces ahí ya estás diciendo este lugar o este espacio es solo para cierto tipo de personas y las demás quedan excluidas, se podría decir. Entonces por eso es que de repente es muy útil, por ejemplo, para describir las obras con audioguías
o con texto en braille que la persona ciega pueda entender, o láminas táctiles también, donde la gente pueda entender lo que está ahí, cómo es lo que está ahí, qué es lo que los demás pueden percibir y ellos mismos también, que sea como vivencial para ellos. Por ejemplo, el museo, que justamente era de arte colonial, el proyecto que le tocó hacer a Francisca era justamente llevar pinturas a láminas táctiles para que la gente pudiera conocer las obras coloniales, y eso es un gran elemento que tampoco es muy utilizado hoy en día, pero un muy buen recurso para, sobre todo en los museos de arte. Sí. ¿Cómo empiezan ustedes a articular acciones precisamente con esas comunidades, sí, que pueden vivir el museo, que pueden sentir el museo, que pueden percibirlo desde esas lógicas? Bueno, nosotros implementamos un proyecto que incluía desde el acceso al museo, implementar rampas de acceso, señaléticas en braille, sobre todo videos multisensoriales que eran con imágenes, intérprete en lengua de señas chilena, subtítulos y audio. Entonces en esa videos están considerados para todo tipo de público. Y también, como contaba Katy, láminas táctiles para personas ciegas o baja visión. Entonces, a partir de eso, invitamos a comunidades de sordas en Chile y también de ciegos. Y ellos fueron viendo cómo funcionaban estos elementos. Por ejemplo, allí ese museo, como es antiguo, es un convento colonial. Para los niños ciegos, entender, por ejemplo, el tamaño de una puerta de casi 4 metros, para ellos, además de los recursos que uno podría tener, lo que era muy como más entendible para ellos, ellos levantaban el bastón. Entonces veían que no podían tocarlo con el bastón, entonces ahí se daban cuenta, por ejemplo, cuán alto es el edificio, porque aunque uno le diga o ponga una maqueta para tocar y le diga más o menos cuánto son 4 metros, ellos no tienen como la vivencia de cuánto será 4 metros. Entonces ellos levantaban el bastón, veían que era algo muy, muy alto y decían, ah, sí, este edificio es bien grande. O no se podían tocar en una parte que habían unas rocas también, la construcción, y la tocaban, ah, sí, entonces uno dice, ah, esas rocas fueron traídas de tal parte y así se construyó. Entonces, y bueno, y también tratábamos de hacer, ellos también dejamos que usaran trajes antiguos, no estaban dentro de la colección, pero para que se los probaran y pudieran vivenciar cómo era tener un traje, por ejemplo, de sacerdote de la época colonial, de fraile o de monja de la época. Entonces los niños también, aunque sean ciegos y no vean, podían percibir cómo era el traje, el peso, qué significaba, si les daba calor o frío. Entonces ahí lograban vivenciar también la experiencia del lugar en el que estaban, además de poder tocar algunas obras y saber un poco más de la cultura, por ejemplo. Y en la comunidad sorda, por ejemplo, más que nada, bueno, en lengua de señas, y también los niños, por lo menos los que nos visitaron la primera vez, estaban asombrados porque nunca habían podido ir como a una exposición o un museo donde se les explicara todo con lengua de señas para ellos, como exclusivo. Entonces eso también fue una muy bonita experiencia, poder ver cómo ellos mismos reaccionaban a lo que uno quiso plantear. Genial. Mauricio, no sé si de pronto tengamos algunas preguntas en el chat. Sí, tenemos intervención de los públicos acá bastantes, y creo que van relacionadas un poco de lo que nos están contando nuestras invitadas.
Bueno, nos visitan del el Museo Itinerante del Circo. Buenas noches, muy buen tema. La multisensorialidad es una buenísima herramienta. También nos pregunta Juliana Flores. ¿Hay propuestas innovadoras con respecto a las experiencias museales para las personas en condición de discapacidad visual y cognitiva? Propuestas innovadoras. ¿Conocen alguna propuesta innovadora que de pronto por estos tiempos se esté implementando en los museos? De pronto, organizada de parte de ustedes como consultores también. Por ejemplo, bueno, viendo como la realidad de Chile, como les comentábamos, es algo que recién los últimos 2 años se ha ido como implementando proyectos más inclusivos. Podemos encontrar en algunos lugares como estas láminas táctiles, algunos folletos, por ejemplo, en alto contraste para baja visión, folleto en braille. Y lo que se está haciendo, por ejemplo, empezó este año por la pandemia, justamente, es que algunos museos acá de Chile están audiodescribiendo obras de arte. Entonces lo ponen en plataformas, por ejemplo, como Spotify, o en Facebook, YouTube también, y van describiendo, por ejemplo, semana a semana una obra. Ahora, igual el tema de la pandemia, que cerró nuestros espacios, ¿cierto? Los cerró en forma indeterminada, también dio la oportunidad de ver otros públicos, porque si, nuestro museo está muy limitado al espacio también. Por ejemplo, Chile, que es un país tan largo, permitió que gente del norte, del sur, ahora con las visitas virtuales, conociera estos espacios también. Y también acercó a comunidades que antes no accedían, como ahora, por ejemplo, que son las personas ciegas, que a través de estas audiodescripciones de obras, por ejemplo, pueden acceder a obras que no eran accesibles antes en los museos. Eso es como lo que conocemos ahora como cosas que se están haciendo. En proyectos ahora también los museos están incluyendo harta maqueta para que se puedan tocar, impresión en 3D también, que se viene fuerte. Eso por lo menos como en ese sentido, que es como lo más innovador hasta el momento. Sí, he escuchado que han desarrollado aplicaciones. También algunos museos y algunos espacios culturales han desarrollado sus aplicaciones propias para poder complacer a los públicos, ¿no? Sí, por otro lado. Claro, sí. No, tranquila, dale, termina la idea. Y hay algunas aplicaciones, lo que pasa es que en general los más innovadores y los que han puesto más como el sello de accesibilidad han sido algunas empresas, bancos, por ejemplo, o lugares de atención de públicos como de salud, eso principalmente, pero los museos siguen un poco rezagados al respecto. Pero ya se están implementando, nosotras mismas estamos haciendo un proyecto que si se aprueba, son estos fondos gubernamentales en que uno concursa, para que el próximo año un espacio se habilite justamente con audiodescripción, para que la persona en forma autónoma pueda saber todos los elementos que hay en el espacio y se pueda guiar también por él. Entonces son cosas que están apareciendo, pero que vienen más del mundo privado, pero que ahora estamos tratando también de implementar en el mundo de la cultura. Estamos hablando también de políticas públicas, ¿cierto? ¿Cómo funcionan esas políticas públicas frente al tema de la desigualdad en Chile? Hay todo Específicamente en museos. No sé si hay una política pública así dirigida hacia la inclusión acá todavía en museos, pero sí se ha querido un poco implementar desde el gobierno, han sacado como algunas iniciativas para que los museos sean más inclusivos, como que han premiado a los museos de repente que tienen más accesibilidad, pero no sé, todavía no hay como una política así fija que no sea CENADIS y que sea, no sé, por ejemplo, del Ministerio de las Culturas directamente hacia la inclusión.
pero en mucho lo que se ha hecho también es parte de la misma iniciativa del museo como institución cultural. Sí, pero de cada museo en particular. Que son muy pocos. En, En su momento, Caterine nos hablaba precisamente de algunas prácticas museográficas que estaban vinculadas con esos sectores de la población excluidos, y nos hablaban que ustedes habían invitado a los públicos para que ayudaran a hacer esos procesos de mediación, les habían dado a conocer el museo, habían interlocutado con ellos hacia otros públicos. ¿Cómo funcionó eso? ¿O cómo funciona? La experiencia de UC Down. Ahí, si quieres, Francisca. Ya, que tuvimos la oportunidad los últimos años para el Día del Patrimonio, contar con un grupo de jóvenes del Centro Down UC de la Universidad Católica que realizaron visitas guiadas. Ellos fueron los mediadores el Día del Patrimonio Cultural y guiaban a la gente por las distintas salas del museo. Entonces a ellos le hicimos una breve capacitación un par de semanas antes de este Día del Patrimonio, que en Chile siempre se hace en mayo, en el mes de mayo, que es 1 o 2 días. Los últimos años se habían hecho 2 días, donde todos los centros culturales y patrimoniales abren sus puertas para que la gente lo pueda visitar durante todo el día. Entonces estos jóvenes, porque eran ya jóvenes, participaron haciendo visitas guiadas y además a ellos se les pagó. Entonces para ellos fue súper importante porque se sentían muy útiles dentro de la sociedad, porque los tratábamos como un igual. Ellos, cada uno estaba designado a una sala distinta, se aprendieron el guión, los elementos más importantes para explicar, y además fue un trabajo remunerado para ellos. Entonces eso fue una muy buena experiencia para estos jóvenes porque les sirvió para darse cuenta también que podían hacer otra actividad, conseguir trabajo dentro también del área de los museos. Entonces acercó los museos a otro tipo de público. ¿Se replicó esa misma experiencia que se hizo ahí, se replicó en otros museos? No hayamos visto. No. Y bueno, y de hecho era como muy valorable esta iniciativa por el público que asistía, porque como decía Francisca, siempre la idea fue tratarlo como un igual. En el fondo ellos disponían de su tiempo, de su trabajo, y por lo tanto tenían que tener una remuneración. Entonces, bueno, en ese lugar igual se hicieron varias iniciativas. Francisca también, como encargada de gestión cultural y proyectos, era la que veía las exposiciones temporales, por ejemplo. Y también en esa misma línea se hicieron muchas exposiciones temporales donde se invitaba a personas con alguna discapacidad sensorial, por ejemplo, o cognitiva, que, por ejemplo, hacían talleres en Santiago Centro con la oficina de discapacidad de la comuna y se les permitía exponer ahí. Entonces, en verdad se hicieron como varias iniciativas que fueron muy valoradas por todos los públicos, en verdad, porque a veces los museos cuesta abrir espacios, ¿ya? Y no solamente hablando para gente que pueda estar en situación de discapacidad, sino que para el común de la gente. A veces, lamentablemente, estos espacios son un poco elitistas, ¿cierto? Entonces solo se exponen grandes obras o de gente muy conocida y faltan espacios donde se valore las capacidades de todos. Entonces, por eso siempre decimos que la inclusión era como con una mirada bien amplia, porque se trataba de dar la oportunidad a todas las personas que llegaban al espacio de que pudieran exponer o que de repente proponían una idea o querían hacer voluntariado, entonces se les daban algunas tareas. Era un espacio de aprendizaje bien bonito. En ese sentido, y obviamente al poder integrar esas comunidades a esa nueva construcción de esa museografía inclusiva, pues obviamente estamos hablando de cómo resignificar el museo
desde su papel hacia las comunidades, ¿sí? Mm. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo empezaron a interlocutar con esas comunidades para trabajar de la mano precisamente hacia una meta común? Fran, ¿tú puedes contar ahí del 2014 cuando empezó el proyecto? ¿Cómo invitaron para que empezara a ir la...? Sí, nosotros cuando ya empezamos a preparar el proyecto de inclusión, empezamos a escribirle a grupos o a las comunidades sordas o de ciegos que conocíamos, cómo poder hacer el espacio más accesible y que se entendiera. Entonces, por ejemplo, preguntamos en la Escuela de Ciegos de Santa Lucía qué material les puede servir. Y ahí ellos nos explicaron que también era muy importante el macrotipo, que es para gente o niños que tienen baja visión. Porque generalmente uno piensa en personas ciegas que son completamente ciegas, pero más que nada hay más gente que tiene baja visión que algo ve, muy poquito, y ve algunas sombras o cosas así. Entonces, lo que hicimos con eso fueron folletos o dípticos del museo, con información del museo de cada sala, que estaban en fondo azul con letras amarillas. Entonces eso es un macrotipo, porque con contraste. Eso lo logran ver cierto tipo de gente que tiene baja visión. Entonces también, por ejemplo, para el video que estaba en lengua de señas, nosotros preparamos todo un guión del museo, de sus características, el tipo de arte que se encuentra ahí y todo. Y luego la intérprete que realizó el video, ella también nos asesoró y nos dijo, esta parte debería cortarse para que se pudiera entender en lengua de señas. Ella también investigó, porque como hay muchos términos así coloniales y más específicos de arte, cómo hacerlo en lengua de señas que no sea tan complicado ni tan largo y quedara bien dentro del video. Entonces ella también averiguó cómo hacer colonial, los franciscanos, cómo hacer una seña simple, y también cómo no hacerlo con un lenguaje tan técnico, sino que sea un lenguaje más universal, que todo el público lo pudiera entender. Más amigable. Sí, más amigable. Quisiera acotar algo ahí que a veces cuesta que empiece a ir el público, por ejemplo, en situación de discapacidad, ¿ya? Cuesta porque justamente no están acostumbrados a ir a estos espacios, los museos, porque no tienden a ser accesibles. Entonces, a pesar de que uno llamaba a colegios, mandaba correos, que era como la forma más directa que teníamos o masiva de comunicarnos, costaba que fueran. Pero, ¿cuál es la parte positiva? Que una vez que van, empiezan a ir ya en forma permanente. Por ejemplo, se empieza a repetir el colegio, o de repente personas individuales, adultas que iban. Entonces, por ejemplo, a mí en lo personal me avisaban que eran personas sordas, porque yo sé lengua de señas, entonces yo las atendía y le hacía un recorrido, y eso como que les llamaba la atención. Y después venía un amigo y decía, no, tal persona me dijo, entonces de a poco. Es un proceso largo porque hay que crear confianza, una confianza que ha estado rota por mucho tiempo. Entonces yo les invito a los amigos que nos estén viendo que si de repente quieren trabajar con estas comunidades, no se frustren si de un día para otro ustedes ponen un gran anuncio y no llegan. Pero lo importante es ser constante. Si uno es constante, con el tiempo van a ver los frutos, van a empezar a llegar las comunidades. Como les digo, no hay mejor promoción que el boca a boca, y si ustedes hacen un buen trabajo, son empáticos, ¿cierto? Se van capacitando y todo eso, van a dar un buen servicio y la gente sola va a empezar a ir. Y nunca más van a decir, pero es que aquí no viene ninguna persona, porque ya no van a tener excusas. Pero es abrir el museo precisamente, sus colecciones y su papel frente a toda una comunidad,
donde la institución museo resulta siendo un eje que interlocuta precisamente por esos derechos culturales. Escuchándolas a ustedes dos, me acuerdo del proceso previo precisamente que tuvimos para lograr esta sesión. Es un trabajo que venimos adelantando con Caterine y con Francisca desde hace un mes. Empezamos a explorar esas posibilidades, el poder traer esto a la mesa de discusión, al hablarlo. Pero esto no sería igual si no estuviera ahí presente precisamente Laura Medina y si no estuviera también Laura Cárdenas colaborándonos, apoyándonos, quien en esa etapa final dieron todas las pistas de cómo teníamos que hacer esto, cómo teníamos que interlocutar con los públicos, cuáles eran los momentos, los tiempos, porque obviamente estar haciendo todo ese proceso ahí detrás de cada una de las conversaciones de nosotros obliga no solamente a estudiar para ellas el tema, obliga a acercarse a sus públicos, entender cuál es la lógica desde la cual nosotros estamos trabajando como institución museo, pero también se trata de entender y poner en un común acuerdo todas esas cosas para esos públicos de capacidades diversas que hoy nos están acompañando. Yo con ellas estoy muy agradecido precisamente por estar aquí, obviamente con ustedes, y esto es un reflejo de ese tipo de acciones que deben cambiar y que deben ejecutarse precisamente desde los museos y ahora con muchas más veras desde la virtualidad, ¿sí? Tú nos dabas, Caterine, en algún momento, y lo mismo lo hablábamos con Francisca, sobre 3 cosas que resultaban claves en toda esta línea de trabajo. Uno era el trabajo cooperativo que debería existir entre las diferentes áreas del museo, proyectos educativos en términos de lo flexible y en términos de lo incluyentes que puedan ser, sobre todo frente a esas capacidades sensoriales, pero también hablábamos de poner en pie los valores de la diferencia. Tú nos podrías, por favor, ustedes dos nos podrían ampliar esas 3 nociones. Mira, yo como el primer punto, es una cosa bien curiosa, porque a veces en los museos se tiene la idea de ser inclusivo, pero dentro del mismo equipo de trabajo uno ve segregación, ve, no sé, peleas, grupos diferenciados. A veces pasa mucho que el grupo quizás de curadores no entabla conversación con los equipos educativos, que son esenciales en un museo, porque son los que están en contacto directo con el público, saben si la muestra funciona o no, si las vitrinas están muy pegadas y no puede pasar, por ejemplo, alguien, usuario silla de ruedas, etcétera. Entonces, viendo la inclusión, yo creo que hay que hacer un trabajo interno dentro de los equipos de trabajo, conectarse bien, tener buena comunicación entre el mismo equipo y ahí esa misma esencia proyectarlo hacia los públicos. Yo creo que ese es como el mejor camino, un camino más sano, bueno, porque a veces nos ha pasado que muchas veces toda esta idea de la inclusión, de la accesibilidad, lo tienen los equipos educativos, pero como no es un tema primordial para el museo, quedan ahí los proyectos, no se hacen, no hay financiamiento. Entonces, yo creo que pensar primero en la inclusión en general, en el funcionamiento en sí del museo, tener una buena comunicación con el guardia, porque uno puede tener una excelente exposición, una museografía súper inclusiva, tener muchos aparatos tecnológicos, interactivos, pero la persona de boletería te atendió mal y la persona no va a entrar al museo y perdiste esa oportunidad de que ese público fuera. O lo que siempre hablamos con Francisca, adentro puede ser súper inclusivo, accesible, pero justo en la entrada nadie se fijó que habían 2 peldaños y no hay una rampa. Entonces, no sirve de nada lo que está adentro si afuera no es inclusivo, no es accesible. Entonces, una forma es el primer punto que tocaste, es ver la inclusión desde todos los ángulos. Y sobre todo, como les decía yo, los departamentos educativos, los de mediación. Nosotros, por ejemplo, en los proyectos y en las consultorías que estamos haciendo, nos preocupamos mucho de conversar con los equipos educativos.
no solamente el que está ideando el proyecto, que a veces es un curador, ¿cierto? Un jefe de colecciones del espacio, porque son ellos finalmente los que, como les decía, están en contacto con la gente, saben lo que funciona y lo que no, dónde se para la gente, dónde se hace aglomeración de repente. No, esto no va a funcionar en la entrada porque en la entrada siempre hay alguien que se para justo en ese lado de la puerta. Entonces son detalles que pueden pasar a la ligera, pero al momento de querer hacer una buena museografía o una buena inclusión, son personajes esenciales dentro del museo. Y ahora creo que con la pandemia se revalorizó un poco esa área, ya que justamente como había que crear material educativo en la pandemia, estos equipos que a veces estaban en el último escalafón de los museos, se posicionaron en un rol más importante. Aprovechando, John, aprovechando lo que dice el cartel, perdóname, te interrumpo, deberíamos ser oportunos acá y de pronto preguntarle a los públicos la experiencia, especialmente los públicos que están en esta condición especial, qué experiencia han llegado a tener en esos espacios culturales, en los museos, y conocer un poco más sobre la opinión de ellos acá. De pronto de aquí se pueden sacar muchas ideas para nosotros mismos, que nos ayuden a reestructurar y pensar un poquito hacia dónde vamos aquí en Colombia. Me gustaría de pronto, si hay públicos que nos contesten, que nos hablen sobre su experiencia, sería chévere. Listo. Mientras que eso sucede, les recuerdo a nuestros públicos que tenemos una encuesta precisamente de públicos que vamos a compartir precisamente para que ustedes puedan colaborarnos, para que nos ayuden precisamente a proyectarnos como museo, no solamente frente al tema de la inclusión, sino frente a otras necesidades que ustedes como públicos tienen, ¿sí? Frente a diferentes dimensiones de lo que es precisamente la cultura y frente a lo que nosotros podemos interlocutar para ustedes como parte de la región Sabana Centro y como parte de un museo. Francisca, tú nos ibas a comentar algo también de eso. Sí, como decía Catherine, siempre todas las áreas del museo tienen que estar relacionadas para que pueda funcionar. Entonces, desde que uno ve el museo o el centro cultural desde afuera, tiene que la persona que pase por la calle darse cuenta de que es un lugar accesible y que cuenta con museografía inclusiva. Y desde ahí, a partir desde boletería, con elementos o la recepción, que sea mesones doble altura, que esté pensado tanto para gente que va de pie como para gente que accede en silla de ruedas, que generalmente quedan mucho más abajo, que eso también permite para gente no solo de silla de ruedas, sino para niños o gente de baja altura, que sea más pequeña. Y de ahí también rampas de acceso, porque no solo la gente de silla de ruedas, también la gente de la tercera edad a veces le cuesta desplazarse, o si andan con muletas es más fácil caminar por una rampa de acceso que andar subiendo escalones o bajando. Y de ahí ya toda la señalética y cédulas de las obras tienen que ser inclusivas. No solo braille, tampoco se trata de llenar el museo o el lugar con mucha información, sino las principales que pueden estar en algún sistema braille y también para no poner tantas cosas de repente. Lo que es muy útil con la tecnología actual es los audioguías. O un sistema, a veces hay aplicaciones que se pueden bajar en el celular donde te muestran el recorrido del museo o uno lo puede escuchar, el recorrido, y la persona puede ir sola recorriendo las distintas salas o partes del espacio sin necesariamente alguien que te acompañe, sino que escuchándolo desde tu propio celular y te va explicando: aquí puedes encontrar tal cosa, a la derecha hay una lámina táctil o hay algo que se puede tocar o que está en braille.
Entonces tiene que ser un recorrido completo que, que sea inclusivo en ese sentido. Catherine, y cuando hablamos de esos proyectos educativos y flexibles e incluyentes de los que ya nos habías comentado, ¿cuáles son las pistas mínimas para ponerlos precisamente en valor? En valor. Bueno, por ejemplo, si tienen alguna iniciativa ya inclusiva, bueno, una de las cosas que yo creo que esenciales para que llegue al público es tener una buena comunicación con los públicos. Yo creo que eso es como lo primero para poder poner en valor, para que se conozca, se viva la experiencia y también reciban el feedback del público. A veces nos caemos en cosas básicas como la comunicación. Tenemos un gran evento accesible y de repente lo publicamos el día anterior o la comunicación llegó mal o pasó algo y perdemos el canal más esencial que es el comunicativo con nuestros públicos. Y lo otro, para poner en valor, es justamente eso. Yo creo que siempre tener como la conexión con la comunidad, el feedback. Si ellos te dicen que tuvieron una buena experiencia, eso mismo va a ir poniendo en valor tu exposición, tu museo. Sin la comunidad no tiene mucho sentido el museo. Yo creo que esas dos cosas, la comunicación y... Ahí llegó la intérprete. Yo creo que esas dos cosas son esenciales para poder poner en valor una exposición. Y le voy a dar la palabra a Francisca, pero antes quería hacer un comentario de lo que hizo ella, por ejemplo, esto de las placas, ¿cierto? Los elementos inclusivos. Por ejemplo, una forma de pensar en un diseño universal es que las cédulas, ¿cierto? Por ejemplo, estén con letras blancas en un fondo negro. Eso ya lo hace en contraste, en alto contraste. Y que las letras, por ejemplo, no sean tan pequeñas, porque quizás algunos de los que están aquí no tenemos baja visión, pero al usar lente o con el paso de los años nos cuesta más ir leyendo las letras pequeñas y a veces los museos erramos en que ponemos unas cédulas pequeñísimas que ni siquiera nosotros leemos bien. Entonces tenemos que considerar eso. Por ejemplo, si lo hacemos con una letra legible, con un fondo con alto contraste, en una letra más grande, ya estamos haciendo algo con diseño universal. Y eso ya le agrega un valor a nuestra exposición. Eso es pensar en no arreglar las cosas en el camino, sino que de un principio hacerlas bien, por ejemplo, con diseño universal. Esas son como cosas que le agregan valor a la muestra, a la exposición, a nuestro propio trabajo, y siempre tener una buena disposición de escuchar, de entender lo que la persona requiere. Todos van al museo y a los espacios culturales por necesidades distintas. Algunos van solo a aprender, otros van solo a sociabilizar. Hay otras personas que van por depresión, muchas veces nos ha tocado que van a los talleres para superar una soledad. Entonces son tantas las posibilidades, tanta la diversidad humana que nosotros mientras más podamos pensar en todas las posibilidades, más le vamos agregando valor a nuestro espacio. Francisca, ¿qué proyectos vienen? ¿Qué proyectos vienen a futuro para Francisca como historiadora del arte, como gestora precisamente de todos estos temas culturales y obviamente a Francisca como profesional en MUSI? Bueno, más que nada proyectos relacionados tanto de inclusión como en historia del arte, investigación más que nada, investigación en arte chileno personalmente. Y también con MUSI estamos haciendo varios proyectos y asesoría para que los espacios culturales puedan ser más accesibles e inclusivos. Ahora estamos postulando un fondo, Fondar, que se llaman acá en Chile, fondos concursables que da el gobierno, que con toda la pandemia se retrasó, son menos los recursos y todo, pero ahí estamos con todas las pilas para que resulte este proyecto y se pueda ver ya el 2021 este espacio habilitado con todas las herramientas que hemos mencionado.
Catherine, tú como directora, como el corazón también de todo este proyecto, que es un proyecto sui generis precisamente en este momento precisamente y en ese contexto, ¿qué viene? Bueno, con Francisca tenemos harta idea. Como decía ella, tenemos proyectos, los que siempre tratamos de incluir capacitaciones, porque la idea no es simplemente que quede la parte física, sino que el personal también se involucre y vaya conociendo sobre estos temas. Por ejemplo, cómo atender a distintos públicos, cómo hacer una visita guiada, por ejemplo, para personas sordas, para personas ciegas. En el fondo, que vayan creando conciencia sobre la inclusión y sobre la diversidad de público. Porque, bueno, a mí personalmente he visto, me ha pasado en algunos espacios que de repente llega un grupo de personas sordas y hay gente que se va, como que se asusta y se va y como que se va corriendo, como que entra en pánico o le da miedo, no sabe cómo enfrentar la situación. Entonces nosotros siempre desde MUSI buscamos no solamente habilitar los espacios, sino que también hacer capacitaciones para que la gente vaya perdiendo estos miedos, para que se vaya capacitando en estos temas y también que se den cuenta que no siempre uno necesita de un espacio accesible, es lo ideal, sí, pero que también la parte humana hace mucho. Si uno atiende bien en la entrada, si uno tiene la disposición de hacerse entender, puede dar una buena experiencia. Nosotros desde MUSI también colocamos cápsulas, por ejemplo, en el Instagram o en el Facebook, cómo atender a una persona sorda si no sabes lengua de señas. No taparte la boca, hablar normal, pero modulando bien, por ejemplo, expresando con la cara, que no haya contradicción entre lo que se dice y la cara que uno pone, como ejemplo. Entonces, a veces no, la gente se escuda en excusas por no tener el espacio habilitado, pero en el fondo es como siempre decimos y recalcamos en MUSI, es tener también buena disposición y las ganas de hacerlo bien. Así que de MUSI se nos viene, espero que un año bien cargadito, porque en pandemia ya tenemos hartos proyectos en curso, así que esperamos que el 2021 seguir con esto, seguir creando conciencia. Agradecemos muchísimo la invitación porque a veces uno no sabe, por ejemplo, esto mismo, si uno el camino que eligió lo ven de otras partes, no se sabe. Entonces se valora mucho que haya gente en este caso Colombia o de otros lugares de América que a veces nos escriben que valoran esto, entonces también a uno le da la fuerza para seguir adelante con estos proyectos. Pues aquí ya veníamos siguiéndole la pista precisamente a MUSI desde hace algún tiempo, y no quisiera despedir el programa sin agradecer profundamente a Catherine, a Francisca por la amplitud, por el cariño que nos han brindado durante todo este proceso, por estar aquí. Sé que no es fácil, para ustedes creo que ya están trasnochadas, obviamente este tema de los horarios no es fácil. Queremos agradecerles a nombre de Museos UNMG, a nombre precisamente de la ingeniera de la sección de Arte y Cultura, de la ingeniera de Chávez, directora precisamente de la sección. Queremos recordarles a todos que seguimos precisamente en el mes del patrimonio cultural aquí en Colombia, celebrando nuestros patrimonios, viviéndolos, ¿sí? Y exaltándolos precisamente para todos. Es hora de compartir cultura. Es un mensaje que les brindamos desde Museos UMNG, y en ese sentido queremos compartir con ustedes y desde las redes sociales el catálogo digital de la exposición En búsqueda de la flor del vientre, una exposición del artista Benjamín Jacanamijoy, y de la misma manera
el ciclo de talleres que se viene desarrollando continuamente durante la semana. Este viernes tendremos uno nuevamente a las 4:30 de la tarde. Allí estaremos precisamente con el área de públicos nuevamente ahí presentes en el escenario. Y el próximo 28 de septiembre una invitación adicional cuando empecemos a abrir la exposición temporal con un nuevo artista, con un artista especial muy querido para todos, que en este orden de ideas es Lucas Gallego. En ese orden de ideas, cuesta trabajo despedirse, Mauricio. Pues nada, yo quería antes de despedirnos mirar unos comentarios de algunas personas que también les están enviando desde otros países, digamos, creo que... Puerto Rico debe estar ahí. Juana Bahamón dice, cariños Katy, de abuelo desde Europa. Hermoso. No sé, de pronto tenemos también una pregunta que quizás la podamos desarrollar más adelante. De verdad, a los públicos también es agradecerles mucho su colaboración. Tenemos acá un comentario muy bonito en México que nos hacen, dice, ya hay varias experiencias de unos años atrás, el trabajo que viene haciendo para la inclusión el Museo de San Carlos. En los 90 se generaron varios materiales y espacios en que se buscan trabajos desde lo sensorial. Pau, Codificarte Museopedagogía, ¿sí? Es de donde viene. Ha generado espacios lúdicos que se emplean los diferentes sentidos para vincularse a la colección o contenidos que se exponen, como lo fue Amuleto, joya viva en el Museo de Culturas Populares, ya que se consideran que estos espacios sean para todos los públicos y no solo para la discapacidad. Hay otras experiencias que se vienen desarrollando, los museos que forman parte de la red de museos para la atención de personas con discapacidad. Y nada, felicidades por las experiencias que están presentando en este panel desde México. Un saludo para Paola. Julián Ducón, demasiado interesante, nos hace pensar los proyectos desde otras perspectivas y disfrutar el arte sin ser una restricción o privilegio para algunos. Muy interesante, buenísima iniciativa, Alejandra Lazo. Vicky Gamboa, muy interesante este tema desde otras perspectivas. Alicia Castillo desde Puerto Rico, supongo yo, desde México, perdón. Ada Chávez, perdón, a todos muchas gracias por su tiempo y sus excelentes aportes. ¿Sí? Y nada, yo también quería aportar aquí, aparte del agradecimiento total, porque de verdad es una experiencia nueva para todos nosotros, poder conocer más sobre este tema, poder enriquecer más al museo, y yo en lo personal pensaría que estas experiencias dentro del museo debería ser ya más general, no solamente pensar en una persona en condición de discapacidad, sino nosotros que estamos en condición, bien, por decirlo así, no estamos presentando una condición especial, deberíamos entrar a explorar y experimentar esas sensaciones para entrar a conocer más esta condición, ¿no? Sería bueno que seamos nosotros los que entremos ahora en conocerlos. Sí, un museo para todos. Exacto. Cualquier persona que quiera visitar, que lo pueda hacer en forma autónoma, pueda vivir una linda experiencia, pueda volver, eso es lo ideal. Pues creo que esa frase define mucho de lo que este ejercicio trata de hacer, un museo para todos. Mis agradecimientos para Caterine Zamorano, para Francisca Lazo, por estar aquí, por acompañarnos. Obviamente
a Laura Cárdenas, a Laura Medina por estar haciendo esta interpretación. No hubiera sido lo mismo. Realmente este escenario, si es un escenario donde, que se habla precisamente de la inclusión, si no lo genera, no sería lo mismo, sería otro tema adicional. No es un tema que va a pasar a segundo plano. La universidad, el museo están comprometidos con esto. Esperamos hacer una buena labor. Gracias a ustedes por precisamente darnos luces en este proceso, por acompañarnos aquí desde su experiencia, una experiencia bastante importante en el medio. Esperamos que no sea la última, ¿sí? Que no sea la última ocasión. Obviamente nuestras invitaciones, bienvenidas a Colombia cuando quieran. Creo que ya tenemos también pasaje para Chile. Entonces, esperamos que podamos vernos pronto. A todos ustedes en Chile, en Colombia, en México, Costa Rica, en Puerto Rico, y a todos los públicos que nos han seguido desde diferentes partes de Colombia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y los esperamos en una próxima ocasión. No olviden seguirnos en redes sociales como Museos UMNG y estén pendientes para el taller próximo del viernes que estará dirigido por Kelly Arteaga. También va a estar muy interesante. Y nada, muchas gracias de verdad por asistir. ¿Puedo decir una cosita? Claro que sí. Lo mismo, bueno, tenemos Facebook e Instagram, por si alguien nos quiere escribir. Facebook es MUSI, Museografía Inclusiva, y el Instagram igual, MUSI, Museografía Inclusiva. Y bueno, ustedes chicos de Colombia, del museo, gracias de nuevo por la invitación. Ustedes saben, como le hemos dicho con Francisca, que cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir y a la gente igual. En ese sentido, creemos que si alguien necesita apoyo, nos dicen y nosotros lo ayudamos, así que no hay problema. ¿Se comunican contigo a través de redes sociales o tienes algún correo que quieras compartir? Sí, también tenemos correo, comunicaciones@museografiainclusiva.cl. Ahí o redes sociales. Bueno, pues no siendo más, a todos muchas gracias nuevamente, feliz noche, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.